Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Landeros y el día de hoy voy a hablar sobre histoplasmosis. Específicamente vamos a hablar en general sobre un análisis epidemiológico acerca de esta enfermedad. Hablando un poco sobre la histoplasmosis, lo primero que tenemos que saber es que la histoplasmosis es una infección causada por el Histoplasma capsulatum. El Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico que quiere decir que se encuentra en sus dos formas, en su forma de moho y en su forma esferular. Y la forma en la que nosotros, los humanos, la podemos contraer es en su forma de moho, ya que justamente su forma de moho es la forma en la que nosotros inhalamos esas esporas de este hongo y que por lo general, ¿dónde los vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en excremento de pájaros, excremento de murciélagos, también lo podemos encontrar en materia orgánica que se encuentra en descomposición y justamente en los lugares específicos donde se va a estar encontrando es justamente en cuevas, también los podemos encontrar en túneles, en minas, en lugares donde se encuentra bastante humedad, también por ejemplo en casas abandonadas justamente donde se encuentra esta humedad, ¿ok? Y pues como habíamos dicho, esto se va a estar contrayendo la forma la forma en la que va a entrar a nuestro cuerpo pues es por vía respiratoria. Y esto por lo general es cuando se levanta el aire, ¿ok? Se levantan estas esporas porque se levanta el aire cuando se encuentra una demolición o cuando existe mucho aire y que está levantando justamente la tierra. Y pues la mayoría de las personas no van a tener síntomas cuando tengan esta infección, pero en algunas personas, sobre todo en personas que están inmunosuprimidas, específicamente, como ya sabemos, uno de las formas en las que en la historia se supo que existía esta enfermedad, pues fue en aquellas personas que tenían VIH, específicamente en la fase de SIDA. Y supimos desde ese momento que cómo se manifestaba la histoplasmosis gracias a los síntomas que manifestaban estas personas, porque en realidad y en general las personas no tienen síntomas y los que lo manifiestan son las personas inmunosuprimidas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia es de 7.1 por cada millón y la prevalencia de prueba positiva con histoplasmina varía del 5 al 50%. En pacientes con VIH existe una mayor prevalencia de hasta 40%. Hablando acerca de la letalidad y la mortalidad, la histoplasmosis tiene una letalidad del 21.4%, mientras que la mortalidad es del 13.2%. El último reporte que se tiene de la histoplasmosis es en un brote que ocurrió el 19 de abril de 1984 en Sangolica, Veracruz. Este reporte o este brote ocurrió en un grupo de jóvenes de Boy Scouts y que estas personas o estos jóvenes tenían una presentación clínica muy similar a una histoplasmosis pulmonar primaria. Y todo esto ocurrió porque visitaron una cueva conocida como el Diablito. Se identificó que 73 personas se expusieron y de esas 73, 51 se enfermaron, es decir, el 69.8%. Algo importante es que en este grupo de jóvenes la media de edad era entre 14 y 18 años y provenían de diferentes partes del país, principalmente provenían de Puebla. Y se detectó esto porque uno de los jóvenes de 18 años empezó a presentar síntomas como cefalea, fiebre, astenia y anorexia. Y pues al inicio se le había diagnosticado como fiebre tifoidea, pero realmente este diagnóstico no funcionó, por lo que se investigó muchísimo más en base a sus antecedentes, que uno de estos antecedentes era que había visitado esta cueva conocida como el Diablito, y así fue como se confirmó el diagnóstico. Posteriormente se hizo un estudio de casos y también se estudió el agente patógeno. Hablando acerca de las características microbiológicas de la histoplasmosis, tenemos que este es un hongo dimórfico, que quiere decir, como habíamos dicho al principio, que tiene tanto un crecimiento filamentoso, también conocido como moho,
como un crecimiento micelial, también conocido como esferular. Pero la forma en la que nosotros vamos a inhalar justamente este microorganismo es justamente a través de su forma de moho. Además, es térmico y se desarrolla en climas tropicales y templados, donde aproximadamente la temperatura es entre 22 a 29 grados centígrados y donde se tiene justamente una humedad de 65%. También algo importante que tenemos que conocer es que existen 3 variedades de histoplasma, pero solamente 2 van a estar afectando al hombre. ¿Cuál va a ser? El capsulatum y el duboisi. El capsulatum es la forma de histoplasmosis que se va a estar presentando en América, mientras que el duboisi es la forma de histoplasmosis que se va a estar presentando en África. También se encuentra el Farciminosum, que esta es la forma que también se presenta en el continente africano, pero es la forma en la que se va a estar presentando en los animales. Además de esto, tenemos que saber que en cuanto al ambiente, es decir, donde crecen, estos crecen principalmente en el suelo húmedo, que tiene excremento de aves y guano de murciélagos, que quiere decir, pues heces de murciélago. Así también se puede presentar en material orgánico en descomposición. Y la forma o el lugar en el que se va a estar presentando puede ser tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. En espacios cerrados como cuevas, minas, túneles, etc. Y en espacios abiertos como los parques públicos. El periodo de transmisibilidad y de incubación, tenemos que saber que este no se transmite persona a persona, y el periodo de incubación es de 3 a 17 días después de la exposición, pero específicamente va a ser 10 días después de la exposición. El mecanismo de transmisión, como habíamos dicho, es a través de la vía respiratoria, cuando se inhalan estas esporas que son llevadas por el aire, ya sea cuando hay mucho movimiento del aire, el polvo se levanta y entonces se inhalan justamente estas esporas. En cuanto a los factores de riesgo, este se presenta en niños menores de 2 años, en pacientes inmunosuprimidos como pacientes o personas que tienen VIH y que se encuentran en fase de SIDA, y también en adultos mayores de 60 años, en profesionistas como espeleólogos, antropólogos, mineros, personas que trabajan en gallineros y personal de construcción. También se va a estar presentando en personas con residencias en zonas endémicas, donde realmente la histoplasmosis presenta una amplia distribución mundial y las áreas endémicas más importantes a nivel mundial son en los valles de los ríos Mississippi, en Ohio en Estados Unidos y también en varias regiones de Latinoamérica. Realmente en México se presenta en todos los estados del país, sin embargo se presenta mayormente en Morelos, en Guerrero y en Veracruz. También se presenta en aquellas áreas con un clima desértico y ventoso. Acerca del cuadro clínico, lo que tenemos que saber es que la forma más común que se presenta este cuadro clínico es de forma asintomática. Sin embargo, también se puede presentar un cuadro pulmonar agudo que se caracteriza por fiebre, cefalea, escalofríos, fatiga, tos no productiva, y en la radiografía de tórax se muestra una linfadenopatía iliar. También se presenta un cuadro pulmonar cavitario crónico, en donde se caracteriza por una tos productiva, disnea, hemoptisis, fiebre, y en la radiografía se muestran lesiones cavitarias bilaterales y también en los lóbulos superiores, muy importante. También un cuadro diseminado, en donde pues este por lo general se presenta en pacientes inmunodeficientes, también presentan fiebre, pérdida de peso, adenopatías generalizadas, hepatomegalia, esplenomegalia y ulceraciones cutáneas o mucocutáneas. También un cuadro cutáneo primario, que este es por inoculación traumática, en donde cómo se va a estar presentando en estos pacientes una lesión única de aspecto chancroide que remite sin tratamiento. Y también tenemos un cuadro clínico que pues es el cuadro africano, que justamente como habíamos mencionado, esta es causada por duboisi. Y pues en estos pacientes ocurre la aparición de lesiones granulomatosas
y también ulceraciones en cara, en tronco, y también pueden desarrollar osteomielitis, así como artritis y abscesos subcutáneos purulentos. En el diagnóstico diferencial se puede presentar la tuberculosis, coccidioidomicosis, criptococosis, blastomicosis, infecciones respiratorias bacterianas o virales como micoplasma, legionela y clamidia. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el cultivo para hongos es el que va a estar confirmando el diagnóstico de la histoplasmosis. También se realizan exámenes microscópicos histológicos donde justamente la muestra se obtiene de un lavado bronquial alveolar o una biopsia tisular. También se hacen pruebas serológicas, urocultivo, hemocultivo y cultivo de esputo. Algo muy importante que tenemos que saber aquí es que debido a que el cultivo del histoplasma puede suponer un riesgo biológico grave para el personal del laboratorio, siempre se tiene que notificar del diagnóstico sospechoso. Además de estas pruebas diagnósticas, también se hacen radiografías de tórax. En cuanto a las complicaciones más importantes, tenemos la obstrucción bronquial, la disfunción renal y hepática, la mediastinitis fibrosante, que es bastante importante porque es muy común que se presente, síndrome inflamatorio, granuloma mediastinal y en pacientes inmunocomprometidos se presenta una meningitis. En cuanto al tratamiento, los casos leves se resuelven sin tratamiento alguno, mientras que el itraconazol es la elección en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar diseminada y que sobre todo no tengan contraindicaciones. El ketoconazol es otra opción para aquellos pacientes con inmunocompetencia, mientras que la anfotericina B es la opción para aquellos pacientes que tienen histoplasmosis diseminada aguda. En cuanto a las medidas de prevención y control, ¿cómo podemos prevenir y controlar esto? Pues disminuyendo el polvo al mínimo. ¿Cómo se puede hacer esto? Mediante la pavimentación, plantar césped o muchas veces lo que se hace también es aventar agua antes de iniciar un trabajo en área de construcción. Asimismo, también se tiene que usar un equipo de protección para trabajadores y exploradores, que es la mascarilla. Un simple cubrebocas no es suficiente, siempre tiene que ser mascarilla. Y pues bueno, mantener una buena ventila. En cuanto a las acciones ante un caso, algo muy importante que tenemos que conocer es que tanto por la ubicuidad, es decir, que la histoplasmosis se encuentra en todos lados del mundo, y también a que desde 1995 la histoplasmosis ya no se considera una enfermedad de notificación epidemiológica obligatoria, pues por estas razones la forma endémica puede llegar a ser enmascarada porque no hay registros. No tenemos registros de dónde se presenta con mayor incidencia, cuántos casos hay y por tanto su frecuencia y su distribución en México no están totalmente establecidas. Asimismo, las acciones ante un caso que justamente esto ocurre en la consulta, se tiene que iniciar tratamiento específico y también se tiene que hacer un estudio de personas expuestas a la fuente de infección. Y bueno, hablando de este artículo, pues este se trata de un artículo de revisión, donde básicamente lo que se hace es que se comparan los diferentes métodos de diagnóstico de histoplasmosis y siempre en base a los pros y los contras, como por ejemplo la especificidad, la sensibilidad, los costos, la accesibilidad, la rapidez. Y el resultado que se obtuvo es que tanto una prueba de antígeno como la radiografía y la clínica son el método más convencional y el más rápido para llegar a un diagnóstico definitivo. Y esto siempre haciendo una comparación y después de haber descartado los principales diferenciales. Y pues también el artículo menciona que el cultivo y también la detección del hongo en esputo es muy específico. Sin embargo, el costo y el tiempo en el que se tarda en dar estos resultados no es el mejor. Y bueno, en este estudio se hace un análisis de la clínica, pero por la variante DuBois. Sabemos que esta variante DuBois pues es la forma en la que se va a estar manifestando la histoplasmosis en el continente africano.
Y esta variante, como sabemos, es una variante muy infradiagnosticada y su manejo realmente no está bien descrito. Y pues sí, si bien es una forma muy rara de infección y justamente pues esto ha llevado a que se desconozca exactamente su epidemiología, justamente lo que hace este estudio es intentar describir la clínica y dar una mejor perspectiva en base a un reporte de casos. Y justamente aquí se concluye que justamente se da una sintomatología muy similar a la variante Capsulatum, pero tiene mayores afecciones tanto a nivel sistémico, llegando a atacar justamente hueso, órganos internos, parte del pulmón y también da manifestaciones dermatológicas, cosa que realmente no es tan común en la clínica típica y clásica de la histoplasmosis. Y bueno, en este artículo, se basaba en un estudio que buscaba determinar la mejor forma y la forma más eficaz para diagnosticar histoplasmosis en aquellos pacientes con comorbilidades como VIH. Y se llegó a la conclusión que la detección tanto del antígeno y el diagnóstico molecular es muchísimo más sensible y específico a comparación del cultivo. Y bueno, por último, en este artículo que se me hizo bastante interesante, es un estudio donde se realizó una vigilancia epidemiológica directamente de histoplasmosis. Esto se hizo en 9 estados de Estados Unidos entre el 2018 y 2019. Y esto se hizo con la finalidad de tener una mayor comprensión de la enfermedad. Como resultado, se observó que principalmente el cuadro clínico es asintomático y su presentación clínica más común es que termina afectando el sistema respiratorio. También justamente en este artículo se buscó las profesiones que se relacionaban más con estos pacientes con histoplasmosis y se observó que se resaltaban más los que se dedicaban al área de construcción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí concluye la presentación. Muchísimas gracias por su atención.